¿por qué muchas personas mayores parecen desmejorar después de los 80? ¿Por qué la mayoría de las personas mayores parecen desvanecerse después de los 80? Incluso las personas que unos años antes eran inteligentes y se encontraban bien empiezan a decaer. La verdad es que mucha gente asume que lo que ocurre después de los 80 se debe puramente a la genética o a la suerte, pero eso está lejos de ser toda la historia. En este video vamos a ver 5 razones inesperadas que a menudo se pasan por alto y de las que rara vez se habla, y que explican por qué muchos adultos mayores luchan por vivir mucho tiempo o mantenerse sanos después de los 80 años. No se trata de los sospechosos habituales, como la dieta, el tabaquismo o el ejercicio, sino de factores más profundos y sutiles que a menudo pasan desapercibidos, incluso para quienes han hecho la mayoría de las cosas bien. La buena noticia es que, una vez que se conocen, se puede hacer algo al respecto. Así que, si alguna vez se ha preguntado ¿qué es lo que realmente se interpone en el camino de la longevidad después de los 80 y cómo evitarlo mientras aún tiene tiempo? Quédese conmigo hasta el final de este video. Estas 5 razones inesperadas podrían ayudarte a cambiar tu forma de envejecer antes de que sea demasiado tarde. Ahora, empecemos. Número 1. Pérdida de compromiso microsocial. Una de las primeras y más olvidadas razones por las que muchas personas mayores no viven mucho después de los 80 es la silenciosa desaparición de lo que los expertos denominan compromiso microsocial. No se trata de las amistades profundas o las reuniones familiares, que siguen siendo importantes, por supuesto, sino de las interacciones pequeñas y aparentemente insignificantes que solían llenar su vida cotidiana sin que se diera cuenta. Piense con qué frecuencia saludaba al cartero, compartía un chiste rápido con la cajera del supermercado o saludaba con la cabeza al vecino que paseaba al perro al otro lado de la calle. Esos pequeños momentos de contacto no solo eran agradables, sino que regulaban su sistema nervioso, reforzaban su sentido de pertenencia y mantenían activo el cableado social de su cerebro. Pero a partir de los 80, muchas personas mayores dejan de ir a la tienda, encargan las cosas por internet o piden ayuda a la familia. Dejan de charlar con desconocidos porque su oído ya no es lo que era, o evitan salir a la calle simplemente porque hace demasiado frío o sus rodillas no están firmes. Cuando esos pequeños puntos de contacto social empiezan a desvanecerse, también lo hace algo más, la vitalidad. La mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de lo que ocurre, creen que solo están simplificando la vida. Pero lo que en realidad están haciendo es eliminar las interacciones sociales de bajo nivel que estimulan la función cerebral, elevan el estado de ánimo y señalan al cuerpo que todavía forman parte del mundo vivo y que respira. No tiene por qué ser complicado. He conocido a hombres de 80 años que se mantenían despiertos simplemente porque iban a la misma cafetería cada mañana, hablaban con el mismo personal y saludaban con la cabeza a las mismas 3 personas de la esquina. Ese tramo de 5 minutos de conexión humana no era solo rutina, era su vida. Daba forma a su día, les hacía rendir cuentas y les hacía sentirse vistos. Cuando esto desaparece, hay un coste biológico. El cerebro responde a la soledad, profunda y sutil, como un factor de estrés. Cambia los niveles hormonales, aumenta la inflamación y debilita la inmunidad. Y lo que es más importante, empieza a reducir las. Número 2. Inactividad excesiva. Otra razón silenciosa por la que muchas personas no superan los 80 años es algo que, a primera vista, parece sensato: ser precavido. Pero hay una delgada línea entre ser precavido y ser demasiado precavido.
Una vez cruzada, las consecuencias no suelen ser inmediatas, sino acumulativas. A menudo empieza con buenas intenciones. Tal vez se resbaló una vez en las escaleras o estuvo a punto de perder el equilibrio en la acera, así que decide reducir los paseos al aire libre. Deja de agacharse para alcanzar estantes bajos o de subirse al asiento trasero del coche. Te sientas más y permaneces sentado más tiempo. La gente que te rodea aplaude tu prudencia y te dice, no te pases, tómatelo con calma. Antes de que te des cuenta, has creado una vida segura pero tranquila. Esto es de lo que nadie habla. Cuando el movimiento se detiene, también lo hace la fuerza, y no solo en las piernas o los brazos, sino en la coordinación, el equilibrio y la estabilidad interior. Tu cuerpo no es como una máquina que descansa para mantenerse eficiente. Es más como un jardín que necesita cuidados. Cuando la actividad se ralentiza, las cosas no se quedan igual, sino que se debilitan. Uno de los primeros lugares donde esto se manifiesta es en el núcleo. La mayoría de la gente no se da cuenta de lo importantes que son los músculos profundos del tronco para todo. Estar de pie, caminar, levantar peso, incluso levantarse de una silla. Si esos músculos no se utilizan, aunque sea durante unas semanas, se encogen. Cuando se encogen, el equilibrio se resiente, empiezas a tambalearte y el ciclo se agrava. Conocí a un hombre llamado Walter, de 82 años, que dejó de dar sus paseos nocturnos después de resbalar una vez en un día lluvioso. No se rompió ningún hueso, solo se llevó un susto, pero ese susto fue suficiente. Pasó de caminar 1,5 kilómetros cada noche a sentarse a ver la televisión la mayoría de las noches. En 6 meses perdió 5 kilos de músculo. Sentía las piernas como gelatina. Su médico se lo advirtió, pero el daño ya había empezado. Walter no dejó de hacer ejercicio porque estuviera débil, sino porque dejó de hacerlo. No estoy sugiriendo que ignores el riesgo real. Hay formas inteligentes de protegerse, utilizar pasamanos, llevar calzado estable, despejar los pasos o incluso utilizar un bastón si ayuda. Pero hay una diferencia entre gestionar el riesgo y rendirse a él. Cuando el miedo dicta tus movimientos, el cuerpo empieza a olvidar cómo moverse. Si has notado que haces menos cosas, no porque físicamente no puedas, sino porque tienes miedo de lo que pueda ocurrir, presta atención a ello. Pregúntese, ¿me estoy protegiendo o estoy desapareciendo poco a poco? Porque seguir vivo después. Número 3. Alteración de los ciclos de sueño por exposición irregular a la luz. Hay un reloj silencioso en el interior de su cuerpo que no hace tic-tac, pero que gobierna casi todo. Su estado de ánimo, metabolismo, sistema inmunológico e incluso la forma en que su cerebro se repara a sí mismo por la noche. A partir de los 80 años, este reloj interno, el ritmo circadiano, se vuelve especialmente sensible. Una de las principales causas de que se desajuste es la falta de luz diurna y el exceso de luz nocturna. Puede que al principio no lo note. Tal vez haya empezado a dormir más durante el día y a quedarse dormido con el sol de la tarde. O quizá haya dejado de salir al exterior con regularidad, sobre todo en los meses más fríos. Puede que encienda la televisión por la noche o deje las luces encendidas hasta tarde mientras lee o ve una película. Cada uno de estos cambios puede parecer inofensivo, pero juntos confunden silenciosamente al organismo sobre cuándo debe estar alerta y cuándo descansar. El cuerpo depende de la luz natural para mantener el ritmo. La luz brillante de la mañana indica al cerebro que es hora de despertarse, ponerse en movimiento y enviar energía a donde sea necesario. La oscuridad nocturna indica la liberación de melatonina, esa suave hormona que nos prepara para un sueño profundo y reparador.
Pero cuando los ojos no reciben suficiente luz natural durante el día, o cuando las noches están llenas de luz artificial procedente de pantallas o lámparas, las señales internas se confunden. ¿Cuál es el resultado? Puede que le resulte más difícil conciliar el sueño o permanecer dormido. Puede que te despiertes aturdido incluso después de haber pasado 8 horas en la cama. Puede que su energía decaiga a lo largo del día o que su memoria esté un poco más confusa de lo habitual. Con el tiempo, la interrupción del sueño no solo afecta a la energía, sino que debilita la función inmunitaria, hace que el estado de ánimo sea menos estable e incluso aumenta el riesgo de deterioro cognitivo. También está la cuestión de la vitamina D, que el cuerpo produce de forma natural cuando la piel se expone a la luz solar. A partir de los 80, la capacidad de sintetizar vitamina D a través de la piel disminuye, por lo que la exposición regular al aire libre es aún más importante. Sin ella, los huesos, los músculos y el sistema inmunitario se resienten. Una vez hablé con una mujer llamada Helen que tenía 84 años y se sentía cada vez más cansada y desorientada. Sus análisis de sangre estaban bien, su dieta no había cambiado y no tomaba ningún medicamento nuevo. ¿El punto de inflexión? Su médico simplemente le recomendó que pasara 20 minutos cada mañana, sentada junto a la ventana con las persianas abiertas y que apagara las pantallas 1 hora antes de acostarse. En 2 semanas, su sueño mejoró. También su memoria y su estado de ánimo. No era una pastilla nueva, era la luz. Así que si pasas la mayor parte del tiempo en casa con las cortinas cerradas, o si tus noches están llenas de la luz azul del teléfono o la televisión, es hora de cambiar. Intente salir al aire libre 1 hora después de despertarse, aunque solo sea unos minutos en el porche. Deja que tus ojos y tu piel se empapen de la luz matinal. Por la noche, atenúa las luces y deja que tu cuerpo se prepare para relajarse. Estos ritmos suaves son más que un consuelo, son supervivencia. Lo que mucha gente no sabe es que el cuerpo no solo envejece por el uso y el desgaste, sino también por la desorganización, por la falta de sincronización de los sistemas. Restablecer las señales luminosas, el horario de sueño y los ritmos diarios es la forma de recuperar la organización. Así es como le dices a tu cuerpo, incluso a los 85 años, que número 4, supresión emocional por pérdida y aislamiento. Cuando muchas personas llegan a los 80 años, han sufrido más pérdidas de las que la mayoría de los jóvenes pueden imaginar. Un cónyuge, un hermano, un amigo de toda la vida y a veces incluso un hijo. Mientras que el mundo exterior puede ofrecer una cortés compasión, lo que rara vez se reconoce es cuánto se acumulan esas pérdidas, no solo en la memoria, sino también en el cuerpo. Lo que suele ocurrir después de los 80 no es solo dolor, es supresión emocional. Es el hábito lento y silencioso de tragarse el dolor en lugar de expresarlo, de poner cara de valiente porque uno siente que ya debería estar acostumbrado o porque ya no queda nadie que comprenda realmente la profundidad de lo que se ha perdido. Pero la verdad es que el cuerpo no olvida. Cuando el dolor no se procesa, no se habla, no se comparte ni se siente plenamente, no desaparece, sino que se almacena. Con el tiempo, ese peso emocional se convierte en físico. Empieza a afectar al sistema inmunitario, la digestión y el sueño. Altera las hormonas y pone al sistema nervioso en un estado constante de tensión. Y lo más duro, ocurre en silencio. Por fuera puedes parecer tranquilo, incluso puedes decir que estás bien. Pero si tus hombros se han vuelto un poco más pesados, tu respiración un poco más superficial,
o tu chispa se ha atenuado lo suficiente como para que ya no te sientas tú mismo. El duelo puede ser la razón, aunque no hayas hablado de ello en años. Recuerdo a un hombre llamado George, de 86 años, que perdió a su mujer durante 60 años. No lloraba mucho, decía que no era su forma de ser, e insistía en que estaba bien. Pero al cabo de un año, perdió peso, dejó de ir al centro de mayores y empezó a tener problemas para dormir, no por enfermedad, sino porque su cuerpo arrastraba un dolor que nunca había podido liberar. Como ves, el dolor emocional no necesita ser dramático para ser perjudicial. Cuando se manifiesta en la salud, la relación no siempre es evidente. Lo que mantiene viva a la gente más allá de los 80 a menudo no es solo la fuerza física, sino la ventilación emocional. Es tener salidas seguras y abiertas para la tristeza, el miedo y la nostalgia. Es poder decir, la echo de menos, sigo enfadado o me siento solo, sin ser juzgado. Ese tipo de liberación permite que el corazón vuelva a respirar. Cuando el corazón puede respirar, el cuerpo puede sanar. Por eso, las personas que viven mucho tiempo suelen tener algún tipo de válvula de escape, un amigo de confianza, un diario, la fe, grupos comunitarios o incluso un terapeuta que les ayuda a desentrañar las historias que han arrastrado durante décadas. Sea cual sea la forma, el principio es el mismo. Lo que se expresa puede transformarse. Lo que se entierra se pudre. Si te has estado guardando algo, no porque quisieras, sino porque no sabías dónde ponerlo, es hora de hacer espacio. No solo por tus emociones, sino por tu vida. La verdad es que el corazón no puede soportar mucho. Número 5. Pérdida gradual del propósito diario. Una de las razones más invisibles por las que muchas personas no prosperan después de los 80 es la lenta erosión de algo que a menudo damos por sentado hasta que desaparece, el propósito diario. No se trata de un propósito vital en un sentido filosófico grandioso, sino del tipo sencillo, el que te hace levantarte de la cama por la mañana con algo que hacer, un lugar al que ir y alguien a quien ver. El propósito no tiene por qué ser dramático. Puede ser regar las plantas antes de que el sol caliente demasiado, dar de comer al gato del vecindario que te espera en la puerta, escribir una carta a tu nieta o arreglar la bisagra de la verja trasera. Pero cuando estas pequeñas rutinas empiezan a desaparecer, cuando llegan las mañanas sin motivo para moverse y las tardes sin nada sobre lo que merezca la pena reflexionar, algo en el interior empieza a apagarse silenciosamente. El cuerpo escucha a la mente. Cuando la mente deja de ver una razón para seguir adelante, el cuerpo la sigue. El apetito disminuye, el movimiento se ralentiza y sin propósito, los sistemas que solían regular la salud empiezan a apagarse. No porque estén estropeados, sino porque están esperando una razón para volver a encenderse. Es fácil no darse cuenta porque ocurre gradualmente. Tal vez su partida semanal de bridge se canceló, su grupo de la iglesia dejó de reunirse, sus visitas familiares se han vuelto menos frecuentes, o su antiguo papel de voluntario terminó cuando le empezaron a doler las rodillas. Puede que se diga a sí mismo que es normal, que forma parte del envejecimiento, pero en el fondo puede sentirlo. Los días se mezclan, cada uno más tranquilo que el anterior. Una vez conocí a una mujer llamada Ruth, de 88 años, que parecía más viva que la mayoría de las personas de la mitad de su edad. No era rica, ni gozaba de una salud perfecta, ni estaba rodeada de una gran familia, pero había algo que nunca abandonaba su rutina. Todos los lunes escribía postales a los enfermos de su iglesia. Los jueves hacía sopa y la congelaba para un refugio local. Todos los días se sentaba junto a la ventana
a eso de las 4 de la tarde, para ver a los niños del barrio volver a casa del colegio. Sabía sus nombres, les saludaba y ellos le devolvían el saludo. No era glamuroso, pero le daba textura a su día, ritmo a su corazón y continuidad a su vida. Ese es el secreto. Nadie te lo dice. El cuerpo se mantiene vivo mientras cree que es necesario. El propósito, incluso el más pequeño, es como el combustible. Le dice a tus células que sigan reparándose, a tus órganos que sigan funcionando y a tu cerebro que siga aprendiendo. Cuando pierdes esa sensación de relevancia, cuando sientes que tu presencia ya no importa a nadie ni a nada, la llama empieza a apagarse. Por eso, las personas que viven más allá de los 80 años, con gracia y vitalidad, suelen tener algo que ancla su día: un jardín, una mascota, un diario o una simple oración matutina. Lo que importa no es la báscula, sino la constancia. Es saber que cuando abres los ojos por la mañana, hay una razón para levantarse. Así que, si te has sentido un poco a la deriva, como si tus días hubieran perdido su forma o su sentido, no lo ignores. No es solo tristeza, es una señal. Tu cuerpo te está pidiendo ritmo de nuevo, estructura, conexión y propósito, porque al fin y al cabo, la longevidad no consiste solo en que el corazón lata, sino en que el corazón quiera latir. Ese deseo silencioso de seguir adelante, de seguir conectado, de seguir siendo importante, eso es lo que lleva a las personas más allá de los 80 años a vivir vidas que siguen siendo plenas. Reflexiones finales. Al llegar al final de este video, quiero dejarles con una verdad sencilla pero poderosa. La mayoría de las personas no se desvanecen después de los 80 a causa de un único momento. No es un diagnóstico, una caída o un cumpleaños lo que hace que todo cambie de repente. Es el lento y silencioso desvanecimiento de los hábitos, los ritmos y las razones para seguir comprometidos. A menudo, esos cambios son tan sutiles y graduales que uno no se da cuenta de lo que está ocurriendo hasta que algo en su interior se siente más apagado que antes. La buena noticia es la siguiente. Al igual que estos cambios se producen lentamente, también pueden revertirse lentamente. Un paseo al aire libre, una conversación extra con alguien en la tienda, un pequeño estiramiento por la mañana o una cosa que hagas hoy. No porque tengas que hacerla, sino porque te aporta estructura, conexión o significado. Así es como empiezas a darle la vuelta a las cosas. Piensa en las 5 razones inesperadas que hemos mencionado. ¿Cuál te sorprendió más? ¿Cuál le resultó incómodamente familiar? Y, lo que es más importante, ¿cuál estás dispuesto a poner en práctica, aunque sea a pequeña escala, a partir de hoy? Porque la verdad es que tienes más poder del que crees, no para detener el envejecimiento, sino para cambiar tu forma de envejecer. Si estás dispuesto a ser consciente de los cambios silenciosos, a cuidar tus ritmos, a proteger tu propósito y a permitirte sentir lo que necesitas sentir, entonces hay muchas posibilidades de que no solo llegues a los 80, sino que vivas más allá, plena y profundamente, según tus condiciones. Gracias por acompañarnos hoy. Nos encantaría conocer tu opinión. Deja un comentario a continuación y comparte algo que hayas aprendido hoy y cómo piensas utilizarlo en tu vida. Tus pensamientos son